El 27 de junio del 2017 a las 10:30 de la mañana, las pantallas de la naviera más grande del mundo empezaron a apagarse, una por una. Sin una sola llamada de rescate, sin un solo balazo, la empresa que mueve el 20% del comercio marítimo mundial vio cómo sus sistemas se volvían negros en tiempo real. No fue un huracán, no fue un accidente, fue un código. Y en 15 minutos, una de las compañías más grandes del planeta quedó operando en papel y lápiz. Todo empezó con un software de contabilidad. En Ucrania, miles de empresas usaban un programa llamado MEDOC para declarar impuestos. El 27 de junio del 2017, una actualización de rutina de ese programa descargó, sin que nadie lo supiera, NotPetya, un malware diseñado no para pedir rescate, sino para destruir. Se propagó a la velocidad de la red corporativa, no necesitaba que nadie abriera un correo, no necesitaba un clic. Bastaba con que un equipo estuviera conectado a la misma red de una máquina infectada y todo se acabaría. Merck perdió $300 millones. Tuvo que instalar 45.000 computadoras y 4.000 servidores en 10 días. La farmacéutica Merck perdió 870 millones. Mondelez, la dueña de Oreo, perdió 180 millones. Y FedEx, 300 millones. El daño total estimado superó los $10.000 millones. El ciberataque más costoso de la historia hasta el momento. Y entonces llegó la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Quién paga esto? Merck tenía una póliza de seguros de propiedad que cubría pérdidas por causas accidentales. Sus aseguradoras recibieron el reclamo y respondieron con dos palabras que nadie esperaba: acto de guerra. Las pólizas de propiedad tienen una exclusión histórica para daños causados por acciones militares de estados soberanos. El gobierno estadounidense había atribuido NotPetya al GRU, la inteligencia militar rusa. Con ese argumento, las aseguradoras dijeron que no debían pagar. El pleito llegó hasta los tribunales y lo que ocurrió después lo contaremos más adelante. Para entender por qué el ciberriesgo es el problema más difícil que enfrenta un actuario hoy, hay que recordar el principio básico del seguro, la ley de grandes números. Si aseguro 10.000 casas contra incendio, sé que quizás este año se incendien 10. Cuando esas 10 se quemen, las otras 9.990 siguen intactas. Las primas de todas pagan el siniestro de las pocas. El riesgo es independiente. Que tu casa se queme no aumenta la probabilidad de que la mía se queme. El ciberriesgo rompe ese principio. Cuando NotPetya atacó, no afectó a una empresa, afectó a miles de empresas en decenas de países al mismo tiempo con el mismo vector. Si una aseguradora tenía en su portafolio a Merck, a Mondelez y a FedEx, todas reclamaron simultáneamente. El riesgo es perfectamente correlacionado y eso es la pesadilla actuarial. Si todos tus asegurados sufren el mismo siniestro al mismo tiempo, las primas acumuladas de meses o años se evaporan en días. La fórmula base sigue siendo la misma de siempre. Pérdida esperada igual a frecuencia por severidad. Una empresa mediana, digamos 500 empleados con datos de clientes en la nube, enfrenta una probabilidad de sufrir un incidente de ransomware significativo de quizás el 2% anual. Cifra ilustrativa. La pérdida promedio por incidente, recuperación del sistema, pérdidas de ingresos, duración de la interrupción, notificaciones a clientes, multas reguladoras, puede rondar $1 millón para ese tamaño. Prima pura ilustrativa, 2%. Por $1 millón, $20.000 al año. Pero ahí está el problema real. En incendios, el actuario puede diversificar con 10.000 casas aseguradas en distintos barrios y ciudades. La varianza es baja y la prima calculada es suficiente. En ciberseguros, aunque tengas 10.000 empresas aseguradas, si todas usan el mismo software, el mismo proveedor de la nube o el mismo sistema operativo, pueden caer todas a la vez. El actuario habla de un cúmulo o acumulación catastrófica. La concentración del riesgo que hace que un solo evento afecte todo el portafolio simultáneamente. Por eso las primas de ciberseguros son más altas de lo que la frecuencia individual sugeriría. Y por eso los sublímites son tan comunes en estas pólizas. La aseguradora no puede comprometerse a pagar ilimitado cuando no puede predecir cuántos de sus clientes van a reclamar al mismo tiempo. Volvamos a Merck, 2023. Un tribunal de Nueva Jersey falló. Las aseguradoras tenían que pagar. El argumento fue preciso. La exclusión del acto de guerra en una póliza de propiedad se redactó décadas atrás pensando en tanques y bombas, no en códigos maliciosos distribuidos por redes informáticas, y la Corte determinó que el lenguaje de la póliza no era lo suficientemente específico para excluir un ciberataque, aunque fuera atribuido a un estado soberano. Las aseguradoras tuvieron que pagar un monto estimado en más de $1.400 millones. El fallo empujó al mercado en la dirección opuesta. En 2023, Lloyds emitió una directriz.
Todas las pólizas sindicadas deben incluir exclusiones explícitas para ciberataques patrocinados por estados. No basta la exclusión de guerra tradicional, hay que nombrarlo explícitamente. El problema es evidente. ¿Cómo atribuyes un ciberataque a un estado soberano? Rusia no publicó un comunicado aceptando la auditoría de NotPetya. La atribución viene de agencias de inteligencia y no siempre es concluyente, pública ni oportuna. El actuario y el abogado se enfrentan a un riesgo que puede ser asegurable o no asegurable dependiendo de una conclusión de inteligencia que puede tardar meses en producirse. Y hay un tercer detalle que cierra el círculo. El mercado global de ciberseguros se estima en 1.500 millones de dólares en primas para el 2025, con proyecciones de triplicarse en la próxima década. Es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado asegurador global, pero también el de menor historia estadística. Los ciberseguros modernos tienen menos de 30 años y el entorno de amenazas cambia más rápido que cualquier otro riesgo que un actuario haya modelado antes. Cada nueva vulnerabilidad crítica invalida parcialmente la experiencia acumulada. El actuario de ciberseguros no solo modela el riesgo de hoy, tiene que anticipar el riesgo de mañana con datos del ayer. Ese es el reto que los hace perder el sueño. Recapitulando en una frase, se asegura un ciberataque combinando la pérdida esperada individual con el recargo por correlación sistémica que no existe en casi ningún otro ramo. Porque a diferencia de los incendios, un solo virus puede afectar a todos tus asegurados simultáneamente. Y el mayor reto del actuario no es calcular la probabilidad, es que el riesgo evoluciona más rápido que su propia historia. Y el próximo reto, las mascotas. En Latinoamérica, el seguro de mascotas es casi invisible todavía, pero en mercados madurados ya representa miles de millones de dólares. Con un problema actuarial fascinante. ¿Cómo calculas la prima pura cuando el dueño decide hasta dónde llegas con el tratamiento? En el próximo video, ¿cómo se asegura una mascota?